Saludos, esta es la parte 2 de la parte A o primera parte de la lección número 109 de nuestro curso de precálculo. ¿Y qué es eso? Bueno, pues resulta que yo había subido la primera parte de la lección número 109, o más bien, pero entonces el mismo día que la subí, a las pocas horas, hubo 3 estudiantes que me pusieron un mensaje que decían que había un error en la solución del ejemplo número 10, y sí lo había. Así es que decidí cortar esa lección, ese video, hasta justo antes de empezar a discutir el ejemplo 10, y entonces ahora estoy añadiendo la segunda parte de esa primera parte de la lección número 109 de ahí en adelante. Y claro, esta lección durará aproximadamente 17 minutos para completar la media hora que dura más o menos cada mitad de cada lección. Porque la primera parte, esa parte que dejé antes de llegar a la discusión del ejemplo número 10, dura como aproximadamente 13 minutos. Bueno, pues hecha esa aclaración, vamos a pasar a la discusión del ejemplo número 10, que decía: seno de 3x más el seno de x es igual a 0. Fíjese que es una ecuación circular porque nuestra incógnita es la letra latina x. Y la ecuación nos impone esta restricción para esa incógnita, va desde 0 hasta antes de 2pi. Bueno, pues fíjense, aquí en el lado izquierdo yo tengo una suma de dos senos, ¿verdad? Y usted dice, bueno, no tengo problema, porque lo primero que debo tener es una sola función circular o trigonométrica, dependiendo si la ecuación es circular o trigonométrica, en nuestra ecuación, y tenemos nada más que el seno y seno. Pero fíjense que no es un solo seno, porque este es el seno del número 3x, mientras que este es el seno del número x. Así es que no es una función circular nada más, a pesar de que seno es dos senos diferentes, ¿ok? Bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es, bueno, como tengo aquí una suma de senos, hay una fórmula que me dice a qué es igual la suma de senos de dos números. Y la fórmula dice así: dos veces el seno, también el seno, de la suma de los dos números, 3x más x dividido entre 2, por el coseno de la resta de los dos números, 3x menos x, también dividido entre 2. Y dice que eso es igual a 0 según la ecuación original, ¿verdad que sí? Mi error fue el siguiente, yo cometí dos errores de hecho. Dejé este 2 y aquí en vez de poner coseno puse seno. O sea, puse el seno de la suma de los dos números entre 2 por el seno de la resta de los dos números entre 2 igual a 0. Y claro, a partir de ese error resolví la ecuación y no llegamos a las soluciones correctas, porque partimos de un error, ¿verdad? Pero ahora que lo tenemos bien, pues vamos a ver cómo yo simplifico esa ecuación ahora. Esto será dos veces el seno de y la suma de 3x más x da 4x dividido entre 2 por el coseno de y 3x menos x da 2x dividido entre 2, dice que eso es igual a 0. Así que esto será dos veces el seno de y 4x entre 2 da 2x, y el coseno de 2x entre 2 da x, ¿verdad? Porque aquí el 2 cancela con el 4, nos queda aquí un 2, 2x, y aquí el 2 cancela con el 2 y nos queda coseno de x nada más, y dice que eso es igual a 0. Fíjese que este factor 2 yo lo puedo eliminar multiplicando ambos lados de esa ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por un medio, ¿verdad? En el lado izquierdo el 2 cancelará y nos queda seno de 2x por el coseno de x será igual a, y 0 por un medio da 0. Bueno, pues fíjese que ahora usted dirá, compliqué la cosa, porque antes tenía una sola función. Es verdad que era una sola función seno, pero de números diferentes. Y usted dice, pero ahora complicó más, porque ahora en vez de tener una sola función seno, tengo dos. Y para colmo, seno y coseno, ¿verdad? Y para colmo, este es el seno de 2x, este es el coseno de otro número, del número x, y dice que eso es igual a 0. Pero fíjense que da la casualidad que ahora lo que me queda en el lado izquierdo es una multiplicación de dos números dando 0, ¿verdad? Y entonces yo podría, ¿verdad? Otra de las técnicas que decía era, si usted no puede más bien, dejar la ecuación original con una sola función circular, como en este caso, o trigonométrica, si hubiese sido una ecuación trigonométrica, pues entonces trate de factorizar el lado izquierdo. Yo no he factorizado el lado izquierdo. Lo que pasa es que da la casualidad que la fórmula convierte esa suma en una multiplicación. Y claro, debe tener 0 en el lado derecho, y lo tenemos. Porque no sabría decir, bueno, pues este factor seno de 2x puede ser igual a 0, y tenemos aquí una ecuación con una sola función circular. Y el segundo factor coseno de x también es igual a 0, y tenemos en esta ecuación una sola función circular. Bueno, pues de aquí, como el coseno de x es de 0, pues esa x va a ser el número cuyo coseno es 0. Pues fíjense que ese valor 0 aparece en la tabla de números cuadrantales, números cuyos puntos trigonométricos coinciden con los ejes de coordenadas, ¿verdad? Y encontramos que esos números para los cuales el coseno es 0 son el pi medios y el 3pi medio. También encontramos en esa tabla que también para el número 2pi el coseno es 0. Pero como 2pi no está incluido según la restricción, pues no puedo decir que también la x es 2pi. Llego nada más que hasta 3pi medio, ¿verdad? Así que ahí tenemos dos soluciones para esa ecuación, a base de que el coseno de esos números dan 0, ¿verdad? Ahí tenemos esas dos soluciones. Acá tenemos por otro lado que el seno de 2x es 0. Por eso quiere decir que 2x va a ser el número cuyo seno es 0, y también
en la tabla de números cuadrantales, yo encuentro que hay, de hecho, 3 números cuyo seno es 0, que es el 0, el pi y el 2pi. Pero el 2pi no está incluido, ¿verdad? Porque tenemos que llegar hasta antes de 2pi. Y entonces yo digo, pues por lo tanto, nada más puedo usar el 0 y el pi. Pero entonces dice, sí, pero eso del pi, eso de que puedo llegar nada más que hasta antes de 2pi es para x, y aquí tengo 2x. Y entonces digo, bueno, pues ¿hasta dónde yo puedo llegar con 2x? Pues mire, como el 0 es menor o igual que la x y menor que 2pi, entonces si yo multiplico por 2 esa desigualdad, 2 por 0 menor o igual que x menor que 2pi, tenemos lo siguiente, 2 por 0 es 0, el sentido de la desigualdad no cambia, ¿verdad? Porque estoy multiplicando por algo positivo, y según la ley de multiplicación positiva de la desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambiará, y 2 por x da 2x, y este sentido de la desigualdad, por la misma razón, al multiplicar por el 2 que es positivo no cambia, y será menor que, y al multiplicar el 2 por 2pi es 4pi. Vamos a marcar esto con 1, o sea que el 2x puede llegar hasta, va a ir desde 0 hasta antes de 4pi. Fíjense que ya tenemos que puede ser 0 o pi, ¿verdad? Pero si cojo 0, ¿verdad? Y como puedo llegar hasta 4pi, pues si yo le sumo a 0 el primer múltiplo de 2pi, que es el periodo de la función seno, que es la que estoy usando aquí, ¿verdad? Pues entonces, eso da 2pi, y 2pi es menor que 4pi, así que yo puedo considerar a 2pi como uno de los valores para 2x porque es menor que 4pi, y como lo obtuve al sumarle al 0, que es uno de los posibles valores para el 2x, el 2pi, que es el periodo de la función 0, pues no hay problema. Este es otro número cuyo seno también será 0, y lo sabemos, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo habíamos incluido aquí porque teníamos que llegar hasta antes de 2pi, pero ahora se puede incluir porque al sumarle 2pi llego hasta un valor que es menor que 4pi, que es hasta donde puede llegar el 2x, ¿ves? Bien, si cojo el 0 otra vez, ¿verdad? El posible valor para 2x, y le sumo el segundo múltiplo de 2pi, que es 2 por 2pi, eso sería 0 más 4pi, ¿verdad? Que es 4pi, y eso es 4pi, o sea que no es menor que 4pi, así que por lo tanto, este otro valor 4pi no es una posibilidad para 2x, ¿ok? Así que de aquí sacamos que este primer valor 2pi cumple con 1, ¿verdad? Porque el 2x no pasa de 4pi, llega nada más que hasta 2pi, pero el segundo, que llega hasta 4pi, llega hasta 4pi, que no podíamos haber llegado hasta 4pi, que tiene que ser menor que 4pi, el posible valor de 2x. Así que aquí tenemos otro posible valor para 2x, ¿okay? Además de 0pi, también 2pi. Por otro lado, si cojo la otra posibilidad para 2x, que es pi, y le sumo el primer periodo de 2pi, que es 2pi, pues esto dará 2pi más 2pi, pi más 2pi, 3pi, que es menos de 4pi. Así que esta sería otra posibilidad para 2x, ¿verdad? Y si cojo ese pi, es la segunda posibilidad que tengo aquí a base de esta ecuación para el 2x, y le sumo el segundo múltiplo de 2pi, da pi más 2 por 2pi, 4pi, y pi más 4pi da 5pi, que es más grande que 4pi, así que este valor no sería una posibilidad para 2x, este sí, ¿verdad? Porque es menos de 4pi, pero este no, porque es más de 4pi. Así es que eso quiere decir que el primero también de estos dos ejemplos, de estos valores, cumple con la condición 1, mientras que el segundo no. Así es que este sería otro posible valor para 2x. Así que tenemos que 2x puede ser 0, puede ser pi, o puede ser 3pi, ¿verdad? 0pi, 2pi o 3pi. De aquí yo saco al multiplicar por medio, dejar la x sola, ¿verdad? El 2 cancela con el 2 del x, y que me quedará x igual a y un medio por 0 da 0. Esa es otra solución nueva, porque fíjense que las dos que tenemos son pi y 3pi medios, y 3pi medios. Si yo cojo la otra posibilidad de 2x, que sea 2pi, y multiplico por un medio para dejar la x sola aquí, efectivamente cancela el 2 con el 2, y nos queda la x ser igual a, y aquí también cancela el 2 con el 2, y nos queda x igual a pi, y esa es otra solución nueva que no estaba entre las que habíamos tenido con esta otra parte de la ecuación, ¿verdad? Y finalmente, como el 2x puede ser también 3pi, pues 2x igual a 3pi, voy a dejar la x solita, multiplicamos por un medio, aquí se cancela y nos queda que la x ser igual a, y un medio por 3pi da 3pi medio, y esa solución ya la teníamos, ¿verdad? Así que fíjense que las cuatro soluciones posibles son pi medios, 3pi medios, 0 y pi. ¿Okay? Así que tenemos las cuatro soluciones de esa ecuación circular. Fíjense que las podemos dar así individualmente, o podríamos decir, bueno, pues entonces la x, el conjunto solución de esa ecuación, va a ser, puede ser pi medios la solución, puede ser 3 pi medios, puede ser 0, o puede ser pi. ¿Okay? Aquí tenemos las cuatro soluciones recogidas en este conjunto solución para esa ecuación circular. ¿Okay? Fíjense en este ejemplo número 11, que dice 5 veces el seno de x menos 1
más x igual a 3, donde la x, fíjense que esta sale una ecuación también circular, porque nuestra incógnita es una letra latina, vale de 0 hasta antes de 2pi. Bueno, fíjense que esta ecuación es virtualmente imposible de resolver algebraicamente, porque es circular, la incógnita x es parte de una expresión a la cual se está buscando esa función circular seno, y la tenemos suelta. O sea que no hay forma de algebraicamente de combinar de alguna forma conveniente esas x que están en esos dos términos, ¿ok? Así que en estos casos, recuerden que cuando una de las recomendaciones que hacía en aquel procedimiento general para resolver sistemas, ecuaciones circulares, era que usted, si no podía resolverla por las recomendaciones anteriores, trataba del método gráfico, o sea, trataba de resolver la ecuación gráficamente. Pues eso es lo que tenemos aquí. Como esto no se puede resolver algebraicamente, recurrimos al método gráfico. Pues entonces, para recurrir al método gráfico, que esto es a lo que vamos a llegar, pero antes de discutirlo, lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es que reescribimos la ecuación que nos da esta que está aquí de la siguiente manera. Vamos a seguir acá. Reescribimos la ecuación circular dada de la siguiente manera, o del siguiente modo, ¿ok? Primeramente voy a dar este término solito que contiene nuestra incógnita como parte de una expresión que está buscando la función circular seno. Sin coseno de x menos 1 será igual a, y pasamos todos los términos allá, así que este pasará como menos x más el 3 que está allá, ¿ya? Más el 3 que está en el lado derecho. Y consideramos las funciones y igual a esto que dice aquí, sin coseno de x menos 1, y esta otra y igual a esta otra función, menos x más 3. ¿Okay? Y entonces en un mismo sistema de coordenadas yo voy a construir esta y voy a dibujar esta. ¿Okay? Luego, en un mismo sistema de coordenadas, construimos la gráfica de la primera función, de esta que está aquí, y dibujamos la gráfica de la segunda, ¿ok? De esta que está aquí, basándonos en la siguiente tabla de valores. Bueno, fíjense que esta ecuación, ¿verdad? Esta que está aquí, esta función es una función lineal, polinómica de grado 1. Polinómica de grado 1. Bueno, pues con que yo determine dos puntos, ¿verdad? De ella, pues puedo dibujar la gráfica de esa función, ¿verdad? Vamos a darle los siguientes valores a x. Le voy a dar los valores 0 y 1, los más sencillitos, ¿verdad? Enteros, positivos, y 0 y 1. Así es que ¿cuánto se le dará allí? Bueno, pues será el negativo de 0, pues en el primer caso, ¿verdad? Que es 0 más 3, 3. Y si es 1, negativo de 1 más 3 da 2. Así que esos dos puntos están en la gráfica de esa función y los localizamos, ¿verdad? El 0, 3, 0, 3, mírenlo aquí. Y el 1, 2, 1, 2, mírenlo aquí, ¿verdad? Y por ahí pasa la gráfica de la función y igual a negativo x más 3, ¿verdad? Que consideramos, ¿verdad? La segunda. La primera dice que la vamos a construir. Bueno, fíjense que es una función seno, ¿verdad que sí? Así es que recordamos, ¿verdad? Ahora yo no voy a dibujar las gráficas originales y a base de ir haciendo las mezclas, sino que voy a ver qué es lo que pasa aquí, ¿verdad? Con esos coeficientes 5 y 1 que se le está restando a la x, ¿verdad?
La gráfica de la función seno original empieza en el origen, ¿verdad? 0, 0, y sube a 1 en pi medios, ¿verdad? 1 en pi medios. Y pi medios, ¿verdad? Pi medios es 1.57, así que pi medio estará por aquí. Y te dice, bueno, pues empieza en 0 y sube a 1 en pi medios, por aquí, ¿verdad que sí? Pero en esta gráfica, fíjense que no va a subir a 1, sino que va a subir a 5, ¿verdad? Así que sería a 5 que sube. Usted dice, Dios, pero ¿por qué no está aquí el punto, sino que está acá? Porque entonces este 1 que se le está dando a la X hace que la gráfica también se corra, se desplace horizontalmente hacia la derecha por una unidad. Por eso que entonces ese punto que donde empezaba la gráfica de la función seno original, que es el 0, 0, se corre a la derecha al punto 1, 0. Ahí es que empieza en 0, ¿ves? Sube a 5 por este factor que está aquí al frente, ¿verdad? Aumenta la amplitud a 5, la expande verticalmente a 5 veces lo que es originalmente la amplitud de esa función, ¿verdad? Y además no sube a 5 en 1.57, sino en 1 más, a pi medios más 1.57, que será 2.57, ¿verdad? 1.57, que es el pi medio, más 1, se corre de 1.57, una unidad más hacia la derecha, ¿verdad? Así que llegará de 1.57, que es el pi medio, que es donde originalmente estaría ese punto aquí en 5, si no hubiésemos tenido que restándole ese 1 a la X, ¿verdad? Y entonces pues se corre una unidad hacia la derecha a pi medios más 1, que es 2.57 más o menos por aquí, da un poquitín más allá de 2.5. Así es que ahí es que sube a 1. Después la gráfica de la función original bajaba a 0 en pi, que es 3.14, pero al sumarle 1, porque estoy desplazando hacia la derecha una unidad, sería pi más 1, que es 4.14. Así que en 4.14, que es por aquí este punto que está aquí, ahí es que baja entonces esa gráfica a 0. Luego bajaba a negativo 1, que ahora será negativo 5, ¿verdad? Porque la amplitud ahora es 5, ¿verdad? En 3 pi medios, que es 4.71, pero como estoy desplazando la unidad hacia la derecha, será en 3 pi medios más 1, 5.71, que es más o menos por ahí, ¿verdad? Y entonces ahí es que baja a menos 5. Y finalmente subía a 0, la original, en 2pi, pero ahora subirá a 0 en 2pi más 1. O sea que en vez de subir a 0 en 6.28, que es aproximadamente el 2pi, sube a 0 en 7.28. 6.28 más 1, que se desplaza hacia la derecha. Así que a través de esos puntos es que pasa la gráfica de la función 5 seno de x menos 1. Mírenlo aquí, ¿ves? Así que fíjense cómo hasta mentalmente ya podemos hacer la construcción, ¿verdad? Bien, pues entonces ahora, ¿en qué nos fijamos? En dónde se intersecan las dos gráficas, ¿verdad? Porque gráficamente eso es lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Y dibujamos la gráfica de las funciones correspondientes y donde se intersequen esas dos gráficas, ahí los valores de las x para esos puntos de intersección son las soluciones, ¿verdad? Bien, ahora nos fijamos, o sea, una vez tenemos, después de esto que viene la gráfica, ¿ok? Y ahora decimos, ahora nos fijamos en las abscisas, porque son los valores de la x, ¿verdad? Que son la solución de nuestra ecuación, de los puntos de intersección, las abscisas de los puntos de intersección, ¿verdad? De ambas gráficas. Y sus valores aproximados, porque recuerden que ahora dependerá de nuestro estimado visual, ¿verdad? Y sus valores aproximados serán las soluciones, claro, también aproximadas de nuestra ecuación. Muy bien, pues vamos a ver. Bueno, vamos a terminar viendo esas soluciones aproximadas, ¿verdad? El primer punto de intersección es este que está aquí, entre la gráfica de y igual a menos x más 3 y la gráfica de y igual a 5 veces el seno de x menos 1, este que está aquí. Su abscisa, bueno, este es el 1, este es el 2, pues yo diría que es aproximadamente 1.2, exactamente. Y esa sería una de las soluciones, ¿verdad? Porque fíjense que está entre 0, desde 0 hasta antes de 6.28, que es el 2pi.
El segundo punto de intersección está aquí, míralo, primero, segundo, y su abscisa es aproximadamente, yo diría, 4.3, ¿verdad que sí? 4 y un poco más acá, y pues yo diría que 0.3, ¿verdad? 4.3 aproximadamente, así que esa sería la segunda solución aproximada de esa ecuación, de esta que está aquí, ¿verdad? Bien, y la tercera, el tercer punto de intersección que yo encuentro aquí es este, cuya abscisa es aproximadamente, mire, 6.6, ¿verdad? Un poco más allá de 6.5. Pues ese es otro valor que yo veo que es 6.6. Pero ¿qué pasa? Que 6.6 es más de 6.28, que es el valor aproximado de 2pi. Así es que esta solución, a pesar de que este valor, a pesar de que lo he estimado aquí porque es la abscisa de un punto de intersección, no es solución, por eso es que no la incluí en el cuadrito, porque se pasa del el valor máximo al cual podríamos llegar con la incógnita x, que era hasta antes de 2pi, que es 6.28 y nos da 6.6. Así que esta no es solución a pesar de que la vemos ahí, ¿verdad? Aparentemente lo es, pero no lo es. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte definitivamente de esta lección, la número 109, y ya pronto espero verlos entonces en la segunda. Hasta entonces.